Pues nada, vamos a empezar. Muchas gracias. Y la primera de las conferencias es a cargo de Manuel Castiñeiras, como ya ha comentado Nieves, porque un poco lo que se busca es el hilo conductor de lo que ha sido la idea del proyecto. Es decir, vamos a abordar a lo largo del día de hoy un poco el contexto del estudio, la parte más histórico-artística, para ya mañana abordar la parte del estudio científico-experimental. Bueno, os tengo que leer la biografía de Manuel Castiñeiras porque realmente es apabullante y muestra, ¿no? la justificación de por qué estamos hoy aquí y por qué está como investigador principal del proyecto Mabilus. Manuel Castiñeiras González es catedrático de Historia del Arte Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue jefe de la colección de arte románico del Museo Nacional de Arte de Cataluña, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela, profesor visitante en la Universidad de Pensilvania, fellow de la Japan Society para la promoción de la ciencia, y tuvo también otra beca, otra distinción en la National Gallery de Washington. Preside el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, vocal de Historia del Arte de la Sociedad Española de Estudios Bizantinos y miembro de la Comisión de Historia del Arte de la International Association of Byzantine Studies. Y bueno, pues está, como podéis entender por su currículum, centrado en el estudio de la miniatura, en el mundo latino y bizancio. Y bueno, como decía anteriormente, es el investigador principal del proyecto de I+D, Manuscritos Bizantinos Iluminados en España, obra, contexto y materialidad, Mabilus, que además pues es un proyecto que esperemos que vea una continuación en la próxima convocatoria de proyectos para seguir con esta línea de trabajo tan apasionante. Y bueno, nos va a explicar las razones para este estudio interdisciplinar del manuscrito italo-bizantino del siglo XII, las incógnitas del Esquiliches Matritensis. Muchísimas gracias. Pues vamos a probar, ahora sí, vale. Bueno, yo he organizado, mi intervención es un poco más larga que la del resto, pero está un poco pensada a explicar de qué vamos a hablar, ¿no? Y por eso yo esta intervención, esta ponencia, la he organizado casi como si fuera una clase introductoria, ¿no? Entonces, sobre todo pensando en público muy diverso, en bizantinistas, en historiadores del arte, en restauradores, un poco presentar el manuscrito y sus problemas desde el punto de vista de todos los ámbitos. También para mí es una lección de cómo se escoge un tema de investigación, que este es un tema que escogí hace unos años y, como ha dicho María, se ha convertido en un reto en el que hemos tenido que superar muchas dificultades, pero también para explicaros que en realidad la historia del arte, que es el ámbito del que yo vengo, estamos llenos de limitaciones. Y estas limitaciones, cuando nos enfrentamos a un manuscrito iluminado, pues las tenemos que paliar acudiendo a otros especialistas, como son los paleógrafos, los historiadores, los bizantinistas, los expertos en restauración, codicólogos, toda la gente que se dedica a la química y a los análisis. Es decir, si no hubiera ese trabajo, o si no hubiera habido ese trabajo, estaríamos en el mismo punto del que habíamos partido, ¿no? La discusión sobre este manuscrito que vais a ver ha sido sobre todo una discusión histórico-artística y también paleográfica, pero que siempre se ha encontrado con un límite, y es el que no había un proyecto, digamos, interdisciplinar que pudiera paliar alguna de esas limitaciones. Por eso yo he estructurado mi intervención como en siete capítulos que acaban con unas preguntas finales que paso aquí a los que van a hablar mañana, en el que voy a presentar el manuscrito, el proyecto, qué es una crónica ilustrada, qué es lo que es este manuscrito, por qué este manuscrito es excepcional y por qué hemos intentado
pues poner todas nuestras fuerzas en su estudio, y después problemas como el lugar de realización, el sistema de trabajo, el problema del modelo, que está aquí, o el problema de la adaptación, los miniaturistas y la cuestión de la multiculturalidad y el contexto, ¿no? Yo voy a intentar presentaros todos esos problemas. Ninguno está resuelto 100%, muchas son preguntas abiertas, pero un poco es lo que os va a dar un poco digamos, las claves del manuscrito. ¿Qué es el Esquilitzes Matritensis? Este nombre, ¿qué significa, no? Es un lujoso códice iluminado de incalculable valor compuesto por 233 folios de pergamino de 35 por 27 centímetros, ilustrado actualmente por 574 miniaturas. El primer aviso actualmente tiene 574 miniaturas, pero como después os explicaré, hay 2 cuadernos que no tienen iluminaciones y hemos perdido otros 2 cuadernos, pensamos que podía tener incluso 100 miniaturas más. Es decir, estamos hablando de uno de los manuscritos más ilustrados de la Edad Media, a la altura, al menos en el mundo bizantino, del Menologio de Basilio II o de la serie de los Octateucos ilustrados, y en el mundo latino, bueno, pues tenemos muchos ejemplos también. Pensad en las Cantigas, ¿no?, que es otro manuscrito famoso en España, que también tiene un montón de miniaturas. Bien, el Esquilitzes recoge este manuscrito que tenemos en Madrid, que el manuscrito es de mediados del siglo XII, realizado en Sicilia. Recoge un texto, una crónica bizantina, que se llama la Sinopsis Historion de Juan Esquilitzes. Es una crónica escrita durante el reinado de Alejo I Comneno. Se piensa que la crónica fue escrita hacia la década de 1080. Como os decía, la crónica fue realizada en la Sicilia normanda a mediados del XII, y el Esquilitzes, aunque cuando uno dice esta palabra, pues la gente que no sabe de Bizancio pues dice que es eso, pues bueno, pero la imagen del Esquilitzes está por todos lados. Si vosotros entráis en internet y ponéis esta palabra, pues os saldrá un montón de miniaturas. Es decir, las imágenes del Esquilitzes han servido para ilustrar cualquier cosa de la vida cotidiana en Bizancio, porque no es un manuscrito litúrgico, por eso el gran valor que tiene. Es un manuscrito que nos habla de la vida profana, la vida en Constantinopla, de la vida en el palacio, de las batallas, de escenas de matrimonio, escenas bélicas. Es decir, tiene un gran valor arqueológico, tiene un gran valor arqueológico. Actualmente, de eso os van a hablar, no conservamos la encuadernación original. Esto es un hándicap, porque eso nos está dificultando, aunque hay restos, nos dificulta un poco la interpretación total del manuscrito. La encuadernación que tenemos actualmente es una encuadernación de finales del XVII, principios del XVIII, y está relacionada con Juan Francisco Pacheco, cuarto duque de Uceda. Este señor fue virrey en Sicilia a finales del siglo XVII y decidió incorporar el Esquilitzes Matritensis a su biblioteca personal y se lo trajo a Madrid. Ese libro había sido incautado por otro vicerrey de España como una medida, digamos, de punición a la revuelta que había habido en Messina en 1679, ¿no? Pero digamos que el libro llega a Madrid a partir, digamos, de la incorporación a digamos, la biblioteca privada del cuarto duque de Uceda. Esa encuadernación pues, hizo un daño al manuscrito. Bueno, lo ha salvado, pero hizo un daño en el sentido que, os lo explicarán, los folios fueron recortados y tuvo una nueva encuadernación, que es la que tenéis actualmente ahí. ¿Por qué montamos el proyecto? El proyecto se montó, tenéis la página web, precisamente para estudiar el conjunto de estos manuscritos iluminados bizantinos, que son unos 22, entre lo que hay en la Biblioteca Nacional y el Escorial y alguna otra biblioteca española. Pero desde el primer momento nos dimos cuenta que el gran problema que teníamos es este libro, ¿no? Que este libro se iba a tragar pues todas las fuerzas del proyecto, por la complejidad
que suponía, y nos hemos centrado principalmente en este manuscrito. Hemos trabajado en otros, pero este ha sido el trabajo principal. Como os decía, la colección de manuscritos bizantinos iluminados en España se centra, por un lado, en la Biblioteca Nacional y, por otro lado, en el Escorial. En el Escorial, la colección está muy relacionada con los intereses de Felipe II y de sus ministros de crear esta biblioteca enciclopédica y de darle al fondo griego. Como sabéis, el fondo griego actualmente está siendo digitalizado. Inmaculada Pérez Martín, que es una investigadora de Mabilus, está llevando el proyecto de digitalización, es un proyecto aparte, y dentro de muy poco podréis consultar en línea todos los manuscritos del Escorial gracias a ese proyecto que está haciendo Inmaculada Pérez Martín. El equipo es el que tenéis ahí, en una primera instancia, con una serie de investigadores con distintos saberes, historiadores del arte, historiadores de la técnica, paleógrafos, bizantinistas, y después tenemos un equipo en el cual hemos incorporado a gente, internacional, en el caso de Vasiliki Tsamagda, que es la autora del libro más importante sobre el Esquilitzes, y también investigadores sicilianos que hemos podido, toda esta gente que tenéis aquí, se crea el proyecto. Y hemos hecho un congreso recientemente, pero este congreso ha sido sobre todo sobre temas histórico-artísticos, paleográficos, de la crónica. Es decir, la técnica ha tenido muy poco protagonismo. Ha hecho una conferencia Crustalis para presentar el problema, y hoy precisamente es el día de hablar de la materialidad y de los problemas de la materialidad. Y en esa aventura para nosotros fue muy importante. Desde el año 21 iniciamos los contactos con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, y María Martín Gil y Miriam Bueso crearon este equipo de colaboradores que han sido un poco la segunda pata del proyecto, muy importante, para hacer todos los análisis que os van a contar hoy. Eso consistió en seleccionar 14 bifolios del manuscrito y trasladarlos al Instituto del Patrimonio Nacional de España. Esos 14 bifolios eran representativos de la complejidad del manuscrito, que os lo voy a explicar ahora, que es mucha, porque participó mucha gente en la creación de este manuscrito y había que hacer como una cata que fuera indicativa de esa complejidad. Y yo os muestro aquí todo ese trabajo, que son miles de fotografías, que son 2000 fotografías, no lo sé ahora, ya me lo contaréis, de todo tipo, macrofotos, infrarrojo, etc. Esta tarde veremos la exposición, que es una exposición que explica la problemática del manuscrito, y ahora empiezo un poco a contaros el problema. El problema es que no estamos para nada con una cosa desconocida. Es decir, el Esquilitzes Matritensis tiene una larguísima bibliografía. Hay un montón de libros, un montón de artículos. Mucha gente se ha dedicado al problema del Esquilitzes. Incluso aquí en España tenemos esta monografía del año 65 de Cirac Estopañán. O incluso el propio Grabar hace un libro en el año 1979. El problema que tiene la obra es que no hay un acuerdo, o no ha habido en gran parte durante mucho tiempo un acuerdo ni del lugar de realización ni de la cronología. Los dos libros más recientes son los libros de Vasiliki Tsamagda del año 2002 y el libro de Boeck de 2015. Son dos libros que dan dos interpretaciones totalmente distintas, ¿no? Hay un acuerdo en que el libro se hace en Sicilia. Hoy en día nadie lo duda, y lo vais a ver hoy y mañana, sobre todo mañana. El libro se hace en Sicilia, pero el problema es en qué contexto. Si en un contexto monástico relacionado con la minoría de población griega que existía en la isla, o italo-griega. Actualmente, todavía hoy, en la parte oriental de Sicilia podéis ver muchos restos de esta cultura italo-griega, y en el siglo XII era importante la comunidad italo-griega en la parte oriental de la isla,
con toda una serie de monasterios. O si se hizo en Palermo, que era la capital, en la corte del rey, ¿no? Sicilia en ese momento era un reino y se encarga este manuscrito. Samagda está convencida de que el libro se hace en el monasterio de San Salvador de Mesina, que era un monasterio que se había convertido pues, como en el líder de una confederación de monasterios griegos para proteger un poco la cultura griega, tanto en Calabria como en Sicilia, que había sido fundado pues, en el año 1131, y ella piensa que el Esquilitzes se tiene que entender a partir del monasterio de San Salvador de Mesina, es decir, como una obra monástica, un poco reclamando un poco este pasado griego, y ella piensa también que la datación estaría más cerca de 1170 o 1180. Por el contrario, tenemos este segundo libro, que es el de Elena Boeck, que se publica en el 2015, en el cual dice que no. Es decir, que una obra de estas dimensiones, como el Esquilitzes, una crónica profana además, y con toda esta serie de miniaturas, y con esta cantidad de oro, y con esta cantidad de lapislázuli, y con esta cantidad de escenas relacionadas con el poder imperial, que tendría que estar más relacionado con el centro de poder de la isla, que era la ciudad de Palermo, y también con el ambiente multicultural de la ciudad de Palermo. Y Boeck atribuye el libro, digamos que a Roger II a mediados del siglo XII. El problema de la interpretación de esta Boeck es que ella piensa que el Esquilitzes se hace un poco pues, como crítica a Bizancio, ¿no? Que es un libro que Roger II lo encarga porque los bizantinos eran sus enemigos, y lo que pretende con el libro es un poco reírse y presentar a los bizantinos como una civilización de tiranos, llenas de asesinatos, etc. Una aproximación muy infantil, diría la aproximación de Boeck, porque cualquier crónica bizantina es eso, es narrar las intrigas del palacio, los asesinatos, es decir, ahí no tiene por qué haber, digamos, una intención. También Boeck piensa que el libro se hace de la nada, se hace ad hoc, no tienen un modelo delante y se han inventado pues, todas estas miniaturas, digamos, de la imaginación. Algo que tampoco es sostenible, porque claramente para hacer este manuscrito se utilizó un modelo. Entonces, ahí tenéis la isla con las dos zonas, Palermo y Mesina. Digamos que la zona de más presencia, digamos, italo-griega es la zona oriental de la isla, pero la cultura griega está por toda la isla, no quiere decir que estén centrados en una zona. Eso es Mesina, esa especie de cabo que tenéis en ese puerto es donde estaba el monasterio de San Salvador, y en el mapa que tenéis todos esos nombres corresponden a todos los monasterios italo-griegos que había en esta zona, y el otro candidato y el proyecto apuesta por esta segunda idea de que el manuscrito hubiese sido hecho en el contexto de la corte de Palermo, es esta corte que tiene una relación un poco extraña con Bizancio. Por un lado los admira, los están imitando, el rey de Sicilia se presenta como si fuera un emperador bizantino, o esta maravilla, yo he estado estos días en Sicilia precisamente, después os contaré alguna cosa, que es la Capilla Palatina, en la cual encontramos algo que encontramos en el Esquilitzes. Es la unión entre la cultura bizantina en los mosaicos y la cultura musulmana de los techos y la cultura latina. Eso mismo vamos a encontrar en el Esquilitzes, o sea, una especie de amalgama entre Bizancio, lo vais a ver después, y el mundo musulmán y el mundo latino. En contra de la idea de esta, digamos, Boeck, que este libro se había hecho un poco pues, para reírse de Bizancio, os diría que yo tengo muy claro que el manuscrito del Esquilitzes se copia en Sicilia porque hay un interés en Sicilia en copiar esta crónica. ¿Y por qué? Porque la crónica de Esquilitzes es una de las crónicas que más incorpora episodios relacionados con la isla. Concretamente incorpora tanto toda una serie de
episodios relacionados con un historiador de Sicilia que se llamaba Juan Siceliota, que vivió en el siglo IX, pero también incorpora una campaña que se produce en el año 1037 de intento de conquista de Bizancio a la isla, que son estas escenas relacionadas con Jorge Maniaces o Maniaques, que están en la memoria colectiva de la isla. Es decir, yo creo que ellos copian este libro, pensando en un libro que hable también de las cosas sicilianas. Esta parte la voy a pasar más rápido, que es un poco qué se pretende con la iluminación. Tenéis que pensar que la crónica es un género literario que cuenta toda una serie de episodios, la vida y el gobierno de los emperadores, pero que es interesante porque sabéis que en griego la palabra grafo sirve tanto para escribir, redactar como para pintar, y también y grafi, tanto es un escrito como un cuadro. Y esto en el Esquilitzes es una cosa que se ve muy bien. O sea, la crónica tiene dos niveles. Hay el nivel del texto y el nivel de la imagen, que están totalmente, digamos, relacionados, pero que es especialmente relacionados, porque además a todas las imágenes se le ha hecho una rúbrica ad hoc. Es decir, existe una rúbrica que comenta las imágenes para facilitar que el lector pueda identificar la historia, ¿no? Eso es una cosa, digamos, como muy especial. También es muy interesante la creación de secuencias dentro del libro, es decir, la experiencia de abrir el libro e irlo ojeando, porque se cuentan como historias. Por ejemplo, esta en el hipódromo, en el que se justaponen toda una serie de imágenes y se llega al cenit. Es una especie de lucha entre un eunuco y un esclavo sarraceno. Y acaba venciendo el eunuco, ¿no? en la historia. Y también porque en el script se utiliza una cosa que es el tema de la clausura. La clausura es que tú ves una parte de una cosa y te tienes que imaginar el resto, que es una técnica típica de la narración visual. Es decir, tú ves las cosas del hipódromo y quien sepa, que tenga esa cultura, se imagina el hipódromo. Y lo mismo sucede en esta creación de secuencias, como en esta visita de Danielis, que viene desde el Peloponeso a Constantinopla. Se crea esta secuencia, son las distintas visitas de Danielis a Constantinopla trayendo regalos. Por eso, una de las cosas que más ha tenido éxito en la publicidad del Esquilitzes ha sido esto de que es un cómic. No es un cómic, pero es cierto que tiene esa frescura en la narración que lo ha hecho famoso. Y eso tiene que ver con la tradición de la que deriva. El Esquilitzes deriva de una tradición que es la ilustración en papiro. La ilustración en papiro era una ilustración en la que se dejaban entre las columnas espacios para las imágenes y se pasó del papiro al pergamino, y este es Weizmann, que es el que ha estudiado un poco pues, este tipo de ilustración, y esta forma de narrar, ¿no? de batallas, que aparecen en los manuscritos bizantinos, en el rollo de Josué o en el Ilias Picta, son comparables a muchas de las escenas del Esquilitzes. Es como si lo hubiéramos tomado de una columna historiada, como si lo hubiéramos tomado de uno de estos manuscritos de tradición tardoantigua. Es una de las cosas más fascinantes del manuscrito. Por ejemplo, fijaos esta escena, que es, digamos, el mismo tipo, el vencido que cae, y vienen ahí. ¿Por qué es excepcional el manuscrito? Como os decía, actualmente tiene 574 miniaturas, pero calculamos que podría haber tenido 100 más. Y lo que no sorprende es la complejidad, ¿no? Existen dos copistas que copian el texto, mayormente uno, después lo vais a ver. Y el problema es que hay 7 miniaturistas. Pero en vez de, como sucede en Constantinopla, que cuando se encarga un manuscrito, estos 7 miniaturistas son todos de la misma cultura, y uno cuando ve un manuscrito pues casi no diferencia hechura, el Esquilitzes enseguida uno se da cuenta que aquí ha participado gente de culturas muy distintas o de formaciones muy distintas. Y eso es un reto para nosotros, entender esa complejidad.
porque ahí, como vais a ver, tenemos miniaturistas claramente de formación bizantina que proceden de Constantinopla, con miniaturistas que pertenecen a la cultura local siciliana. De lo que estamos seguros, a pesar de todas las discusiones, es que ellos utilizan un modelo, de que tuvieron un libro para copiar, es decir, que estos ciclos no los están inventando de la nada, sino que han trabajado con un modelo y desde el punto de vista codicológico, el manuscrito presenta bastantes problemas. Ahí podéis ver un poco esos son todos los cuadernos. Actualmente son 28 cuaterniones y un ternión, pero hemos perdido 2 cuaterniones. El primer cuaternión que hemos perdido es el cuaderno 16, que no está, y tampoco tenemos el cuaderno final, el número 31. Ahí es un poco a la parte de la historia a la que hace alusión. Eso es interesante porque ya en el siglo XV, cuando Constantinos Láscaris va a San Salvador de Mesina y ve el manuscrito, es la primera descripción que tenemos del Esquilitzes, él ya nos describe el manuscrito en este estado, ¿no? Y esto para mí es un punto, es una primera pregunta que yo me hago. ¿Por qué ya en el siglo XV el manuscrito estaba en parte incompleto? ¿Qué había pasado? Mi sospecha, pero esto habrá que discutirlo mañana posiblemente, es que tanto el folio inicial, el 9R, como el folio final, que es el 234V, están totalmente desgastados. Y ahí yo me pregunto si, por otras cosas que vamos a ver en el manuscrito, si este manuscrito en un primer momento se encuadernó. Y si esa encuadernación se hizo directamente. Es decir, sospecho que durante un tiempo el manuscrito estuvo sin encuadernar, lo que explicaría todos esos roces, tanto de la primera página como de la última, y esto me lo ha confirmado Stefanos diciendo que pasa lo mismo en muchos de los cuadernos, que es como si no hubieran estado sueltos, y eso sucede muchas veces en Bizancio, que no se encuadernan, que se tienen un rato y más tarde se encuadernan. ¿Cuándo se produjo esa encuadernación? No lo sé. ¿Se produjo en el siglo XV, cuando posiblemente el manuscrito llegó a Mesina? No lo sé. Pero ahí tenemos un primer misterio. Otro misterio es que si tú encargas un manuscrito y decides desde el primer momento que todo va a estar iluminado, ¿cómo explicas que haya 2 cuadernos que no estén iluminados? Y además, estos 2 cuadernos son de un escriba distinto. Con lo cual, la explicación, digamos, que se maneja es que en el proceso de realización del manuscrito, que os voy a hablar ahora cómo pensamos que se hizo, 2 cuadernos se pierden y hubo que reponerlos inmediatamente. Pero porque son prácticamente digamos, del mismo momento. Esa es una escritura de Reggio tipo Esquilitzes. Sabemos que es del mediados del siglo XII es la escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un accidente, que se perdieron 2 cuadernos y que se repusieron, pero ¿qué pasó? Al reponerlos ya no estaban los miniaturistas. ¿Os dais cuenta? Eso es muy interesante, porque yo lo que pienso con el Esquilitzes es que es un proyecto frustrado. Que el Esquilitzes, digamos, el comitente o quien estaba detrás quiso hacer algo tan inabarcable que al final no se logra acabar de forma perfecta. Y evidentemente hubo accidentes en el proceso. Otra cosa muy interesante es que el manuscrito sí conserva la numeración griega de los cuadernos, que está en la parte interna, en la parte inferior. Se conserva la numeración griega. Y siguiendo la numeración, nosotros nos damos cuenta que el cuaderno 16 sí estaba numerado. Es decir, que existió un cuaderno 16, pero se ha perdido. ¿Entendéis? Con lo cual no puede ser el de lo que se encuentra en el siglo XV. ¿Os dais cuenta? O sea, se había perdido antes ese cuaderno 16 y también el último cuaderno. Ahí veis las letras. Los griegos numeran siguiendo letras del alfabeto a las que le ponen esta especie de espíritu. ¿Lo veis ahí? Ahí tenéis el 2, que es la beta, la epsilon, que es el 4,
Y ahí tenéis el manuscrito 16, que sería la estigma, es el que falta, y en cambio tenemos el 15 y el 17, pero nos falta el 16, no lo tenemos, el cuaderno 16. Y lo mismo pasa con el último cuaderno. El último cuaderno que tenemos numerado es el número 30, claro, corresponde, aunque sean 29, lleva el 30 porque cuenta el otro, es el 30, y el 31 no lo tenemos, nos falta la vida de Teodora y de Miguel VI. Nos falta, sabemos que tenían que estar, pero nos falta. Bien, sobre el lugar de realización, el sistema de trabajo y el problema del modelo, nosotros estamos convencidos, la mayoría de la gente que está en el proyecto, de que se hace en Palermo a mediados del siglo XII, a partir de un modelo bizantino, de algo que están copiando y que seguramente pudo llegar bien seguramente a través de la diplomacia, de los contactos diplomáticos. Después os explicaré por qué. Tuvo que estar relacionado o con Roger II o con su hijo Guillermo II el Malo. Guillermo I el Malo, perdonad, quitarle el 2. Y tenemos este problema que yo intentaré decir por qué nosotros no lo creemos, de que se haya hecho en San Salvador. Yo conté esto mismo que estoy contando hace 3 días o 4 días en Palermo, en la universidad. Y precisamente salió este tema de por qué pienso que no se hace en lingua fari. Después explicaré por qué. Ahí tenéis las 2 posibles localizaciones. Y sobre todo, mi razonamiento está en que el grupo de miniaturistas implicados nos está hablando de un equipo muy diverso. Por un lado, un grupo bizantino de 2 miniaturistas que se encargan de lo que veis ahí, y un grupo siciliano de 5 miniaturistas de formación local. 7 miniaturistas. Existen manuscritos bizantinos con 7 miniaturistas, pero todos tienen la misma cultura, todos tienen la misma formación. El problema aquí es que tenemos a 7 que, como vais a ver, difieren mucho en la forma de, en su mano. Y ahí estará el problema de mañana, porque los materiales parecen los mismos, pero no la forma de aplicarlos. Entonces yo al final tengo unas preguntas para hacer aquí. La corte de Palermo y el palacio de Palermo era muy famoso precisamente por tener una notaría triple, ¿no? Con griegos, sarracenos y latinos. Es decir, no es algo que sorprenda. La ciudad de Palermo, como se describe en el siglo XII, se describe como una gran comunidad musulmana. Había un taller real en el palacio normando en donde se hacían los trajes, la orfebrería, los objetos. Es decir, que no podría ser que en el contexto de esta curia de Palermo se hubiera encargado un manuscrito de este tipo. Pero ¿qué pensamos? Por lo que sucede, lo que pensamos es que lo que se produjo fue una distribución. Tal y como están distribuidos los miniaturistas, lo que parece es que hay un miniaturista que copia los folios, el copista 1, y cuando tiene todo el libro copiado, distribuye los cuadernos. Unos van para los miniaturistas bizantinos y otros van para los sicilianos. ¿Lo entendéis? Y en ese proceso está claro que se pierden 2 y se tienen que volver a hacer. Y cuando se hacen ya no hay miniaturistas. Con lo cual yo creo que no es un scriptorium, es un proyecto en el que es como, como si se hubiera contratado, digamos, a todo un equipo. Otra de las... Y después es muy interesante el proceso, porque el proceso es que el copista copia, después viene el miniaturista y después se colocan las rúbricas. Es un proceso que pasa así y es muy interesante. Es muy interesante esta página, que os hablarán mañana, que es la página, la 80R, porque aquí es la única página donde parece que hay una colaboración entre el grupo bizantino y el grupo... No se mezclan, tienen cuaterniones distintos. Es muy interesante eso. No se mezclan, solo se mezclan en la página 80. Y en la página 80 tenéis en la parte de arriba lo que se llama el miniaturista siciliano y en la parte de abajo el miniaturista bizantino. Cuando se hacen los análisis, claro, los materiales son los mismos, pero no la técnica de ejecución. ¿Lo entendéis? Es muy interesante eso. Tienen acceso a los mismos materiales, pero la técnica no es la misma.
Cuando los bizantinos trabajan delante de su modelo, saben lo que están haciendo. Tienen un arte que dominan. Sabéis que digamos, los artistas bizantinos pues tienen una gran maestría, o sea, tienen todo un sistema de representación en tercera dimensión, ¿sabéis? O sea, es decir, son capaces de trabajar en miniatura y son capaces de respetar la caja. La caja que se les deja la saben respetar. Esto no sucede con los sicilianos. Cuando lo contaba el otro día en Palermo se reían, porque claro, es el caos de Sicilia. O sea, los sicilianos no son capaces de respetar la caja. Se comen la caja y a veces se comen hasta escenas de las miniaturas. Ahí tenéis, en cambio, aquí tenéis al P1, que es el siciliano, pues se ha comido la escena es que la princesa Olga se bautiza, no aparece el bautizo, seguramente estaba en el modelo, pero ya no ocupo la escena del bautizo. Y a mí eso me ha generado un problema de qué es una copia. Y cómo no es lo mismo si tú copias en tu misma cultura y tienes un concepto de copia como tenían los bizantinos con los iconos totalmente incorporado, la idea de la copia. Y en Occidente no existe esta idea de la copia como en Bizancio. La copia es una interpretación, es un poco que se parezca a, similitudo. ¿Entendéis? Y esto también es un tema que está en la problemática del Esquilitzes. Aquí, por ejemplo, el miniaturista siciliano está representando una escena que es el traslado de uno de los emperadores a los Santos Apóstoles, y lo que veis ahí son los Santos Apóstoles de Constantinopla, que sí, que ha entendido que es un edificio redondo, ¿entendéis? Que es donde estaban enterrados Constantino y sus sucesores, pero en realidad lo articula como si fuera una iglesia románica, de la misma manera que este monasterio con estas torres almenadas es como los edificios sicilianos. Es decir, que hay totalmente yo no creo que no existiera un modelo, simplemente lo que hay es que no hay este concepto de copia. Ellos no trabajan en su taller copiando todo esto y lo adaptan. ¿Por qué pienso que no es de San Salvatore? Porque es cierto que la letra es como la de San Salvatore, porque era el gran centro, el gran scriptorium italo-griego. Y claramente los miniaturistas trabajan en San Salvatore, o sea, los escribas, perdón, los que hicieron la letra trabajan en San Salvatore. Pudieron ser llamados a Palermo para copiar el manuscrito. Pero cuando uno ve los manuscritos de San Salvatore, lo que ha llegado hasta nosotros es esto. Son manuscritos que como mucho tienen un pile, o sea, una puerta, digamos no hay una tradición de gran ilustración en el monasterio de San Salvatore. Ahora os voy a presentar el problema de los miniaturistas que va a salir los próximos días, un poco para que veáis esa diferencia cultural. Hablamos de dos grupos, el grupo bizantino y el grupo siciliano, que tenemos que ponerlo entre comillas, digamos que eran miniaturistas locales. La Sicilia en ese momento, pues había árabes, había gente, había latinos, había normandos, o sea, decir siciliano, ponerlo entre comillas. Pero ahí tenéis el miniaturista bizantino, que claramente conoce cómo era la miniatura de la capital. Para mí está relacionado con el grupo del maestro de Coquino Bafos. No es el maestro, la gente que colaboró con Coquino Bafos, que además la fecha en Constantinopla es 1130, 1150 de este grupo, y podéis ver cómo estas escenas es de alguien que no está inventando, está copiando escenas como las que os estoy mostrando aquí. O fijaos esta técnica que mañana os explicarán de dibujar pues, sobre el pan de oro, digamos el traje del soldado, pues ahí tenéis pues, todas esas técnicas bizantinas. O por ejemplo el tema del escorzo. Veis este caballo en escorzo, representado de frente, que se encuentra en manuscritos bizantinos de esta época. Claramente es alguien que tiene la traza, que tiene el poder de representar, que sabe cómo hacer una tercera dimensión, un grupo, el movimiento con las lanzas. Todo esto, que es lo que me lleva a mí el grupo de Coquino Bafos, estas escenas que claramente yo las relaciono con la gran producción de los Eutateucos. En Constantinopla en ese momento había unos talleres de miniatura impresionantes, o unos grupos de miniaturistas impresionantes haciendo toda esta producción.
Pero vamos a los sicilianos. Y a mí el gran misterio de los sicilianos, y es una de las preguntas para el equipo, es que esos colores salmón y esos colores rosas, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen esas tonalidades? O sea, porque eso no aparece en la paleta bizantina. En la paleta bizantina tienes azules, tienes amarillos, tienes dorados, tienes rojos, pero no tienes todos esos colores malva, todos esos colores indeterminados que a mí me gustaría saber de dónde salen. Pero yo creo que más allá del material, estamos hablando de una estética que es distinta. Esta gente tiene una estética distinta, claramente. Entonces, los ministerios sicilianos, el B1, claramente tiene casi una vocación étnica. Cuando tiene que representar a los musulmanes, lo representa tan bien que uno pensaría que es un musulmán. ¿Lo entendéis? Esta escena, por ejemplo, la de Danielis en litera, yo particularmente pienso que tiene mucho que ver con la miniatura copta y con la miniatura de Egipto en ese momento. Y eso es muy interesante, porque sabemos que la Capilla Palatina en Palermo posiblemente está hecha por maestros que vienen de Egipto, al menos pictóricos. Es decir, son cristianos árabes, da igual, pero ese componente está. Tenéis estas escenas también muy dentro de esa línea y que en ese contexto siciliano habría que comparar con el techo de la Capilla Palatina, donde aparecen todas estas escenas de corte, en el que se mezcla el repertorio latino, el repertorio griego y el repertorio musulmán. Eso sigue siendo los artistas sicilianos, y aquí tenemos una escena de asalto, pero esta escena de asalto está copiando una escena de asalto de un tratado de poliarcética bizantina, del Tratado de la Guerra. Esa especie de catapulta es una de estas que aparecen en estos tratados bizantinos. Es decir, que los sicilianos están copiando un modelo, después lo interpretan como quieran, pero la escena de asalto, estas escenas de asalto aparecen en todo ese material. Después tenemos este cuarto, que es un misterio, que solo trabaja en una página y media, y es muy interesante porque el A1 bizantino es el que más cuadernos hace, después está el B1, que es el que más cuadernos hace, y este B1 le deja hacer a sus ayudantes B2, B3, trocitos, nunca un cuaderno entero. Les deja que completen parte de los cuaterniones, ¿no? Y eso nos da bastante indicación de cómo trabaja. Otro de los más misteriosos desde el punto de vista de la técnica es el B5. ¿Por qué? Porque el B5 parece que pinta con acuarelas. ¿Son los mismos materiales? Es la pregunta que yo os hago a vosotros. Pero evidentemente es un artista plano, es un artista que no busca la tercera dimensión, un artista que utiliza también otra vez mucho los malvas, los rosas, como vais a ver, colores muy acuarelados, y que se ha querido relacionar con miniatura del sur de Italia, pero toda es tardía. Toda la miniatura con la que se quiere relacionar es tardía. ¿Qué pienso yo? Que el Esquilitzes es una joya. Nos está indicando una tradición miniaturista de la que no tenemos constancia posiblemente, de todo este grupo de miniaturistas sicilianos trabajando aquí. En este miniaturista quinto, claramente está muy arraigado en la isla. Cuando hace los edificios, está evocando los edificios de la Sicilia de esta época. Fijaos, por ejemplo, todos esos arcos ahí. Yo os pongo la catedral de Cefalù, aquí, a la izquierda, con todos estos arcos. Y sobre todo, a mí me fascina esta escena, que es una escena en el palacio del miniaturista B5, con estas cúpulas que en Sicilia se llaman cubas. Y claramente este es mi edificio preferido en Palermo, que es San Cataldo. San Cataldo está relacionado con un almirante, es decir, es un miembro de la curia, que se llamaba Maione di Bari, que está entre 1154 y 1160. Yo es la fecha que doy al Esquilitzes, hacia el 1160, como vais a ver después. 1161 es la fecha que más me convence. Otra lectura, un poco para entender el juego de las cúpulas, eso es San Pietro e Paolo di Agro, que es un monasterio italo-griego, pero da bastante un poco esa fecha, hacia 1160. Estos son comparaciones con la Capilla Palatina.
La semana pasada he ido a ver esto y es muy interesante porque Roger II, cuando va a Grecia y hace una campaña, sí, estoy acabando, y hace la campaña para conquistar Grecia, llega a la ciudad de Tebas. Y en la ciudad de Tebas él se trae como cautivos a toda una serie de población griega que eran expertos en tejer y en tintar. Y estos están en el palacio, esta población se instala en el palacio. Años después, el emperador de Bizancio le pide que vuelva esa gente. Y Roger II le dice que de ninguna manera va a devolver a los griegos que trabajan en el Palacio Imperial, en el Palacio Real de Palermo. Lo digo por el tema de las tinturas. Si se puede encontrar en el futuro alguna relación de que no alguno de estos colores del esquilitzes no tengan que ver con los tintes que se utilizan en los tejidos. Porque sabemos y tenemos la producción, todavía conservada en Palermo, de la producción de telas para Roger II. Entre las cosas que se trae Roger II es un pergamino ilustrado y un icono, que se lo trae de Tebas, se lo trae directamente. Es decir, que la idea de que hubieran venido manuscritos bizantinos, ¿entendéis? Y que ellos pudieran tener, esto es, lo vi la semana pasada, este es del tabulario, es un texto muy interesante, que es una cofradía y se trae el pergamino con la iluminación y se trae el icono que había en Tebas en 1147. Bien, acabando. Contexto del Esquilitzes. Una obra inacabada. Su modelo prototipo, una crónica bizantina iluminada, implica una relación privilegiada con Constantinopla, que se habría obtenido gracias al acceso a la Biblioteca Imperial de Manuel I Comneno. Perdonad, lo del palo, porque a veces se me van los palos. Es Manuel I Comneno. El lugar es el resultado de un contexto multicultural de hibridación artística entre bizancio, italogriego, normando y árabe, propio de la ciudad de Palermo, centro de fusión de la cultura normanda. Proyecto inacabado, frustrado, accidentes en los cuadernos, iluminación sin terminar. ¿Realmente fue originalmente encuadernado? Esa es mi pregunta. Posibles agentes del Esquilitzes. Yo sigo fascinado por la hipótesis de Wilson, que se publicó en el año 78, en el que él estudia los viajes entre Constantinopla y Palermo y emerge esta figura que se llama Enricus Aristippus, que era un intelectual eclesiástico de origen calabrés, griego, que va en misión a Constantinopla en el año 1157 y que es traductor de textos. Y sabemos que él trae el Almagesto. Y en ese mismo momento sabemos que Manuel I Comneno también entrega un libro o envía un libro a Palermo, que es el libro de la Sibila Eritrea. Es decir, que ahí hay un trasiego de libros y puede ser que en ese momento se hubiera realizado el manuscrito. Y también eso explicaría el frustrado final, porque este Aristippus dura 2 años como almirante del reino. Lo nombran almirante, pero una conspiración, es decir, si él estuvo a cargo podía ser una explicación. Otro posible candidato es Jorge de Antioquía, en el que quiero trabajar, que es un poco anterior, que es el responsable de la Martorana. Pero estaríamos en esa década de los años 50 posiblemente para la realización del Esquilitzes. ¿Por qué estaba en la Biblioteca Imperial el modelo? Porque sabéis que toda una serie de emperadores, cuando se ve la muerte del emperador, aparecen estos textos marginales que son oraciones fúnebres. Eso quiere decir que se copió un modelo que tenía las oraciones fúnebres de los emperadores. No se explica si esto no estaba en la Biblioteca Imperial. Lo tenéis ahí en los márgenes. También otro tema para hablar de que esto viene de Constantinopla sería que se incluyen algunas escenas que no están en el texto, que están en otra crónica bizantina posterior a 1118, que es la crónica de Zonaras. Por ejemplo, este episodio no está en Esquilitzes, está en Zonaras. Otro argumento, para mí algunas escenas de batalla, concretamente esta, que es en Dardanelos, es la campaña de Tomás el Rebelde en Dardanelos, que acaba con esta escena muy bonita de la conquista de una serie de ciudades. A mí me recuerda a las descripciones que hay en el siglo XII de cómo estaba decorada las villas
y las casas y palacios en Constantinopla. Se sabe que en muchas casas había escenas bélicas y concretamente Manuel Comneno había hecho un palacio, que es el Manuelites, donde estaban representadas todas las conquistas de las ciudades de Sicilia o de las ciudades de Italia. Una escena así podía haber tenido un formato monumental en Constantinopla. Son por las cosas por las que yo estoy convencido del modelo. Y otro de los temas por los que estoy convencido, pero que hoy no voy a hablar, esto se publicará en el otro libro que estamos haciendo, es que hay una obsesión con todas las escenas de la providencia divina y de la adivinación, ¿no? Es una obsesión en el Esquilitzes, escenas en las que se anuncian cosas, etcétera, etcétera. Para mí posiblemente eso tiene que ver. Eso es también un tema típico de las crónicas bizantinas, pero en el Esquilitzes visualmente es muy potente, muy presente el tema de la profecía y de la adivinación. Y yo creo que está en relación con un debate que hay en Constantinopla, precisamente en los años 50, entre Manuel Comneno y Glicas sobre si un anuncio del astro, pues hay que hacerle caso o no hay que hacerle caso. Es decir, todo este tema de la providencia divina es un tema que está en el aire en ese momento y que yo creo que posiblemente estaba en ese modelo. Simplemente deciros que esa es la parte de los problemas. Cuando se trabajó sobre el manuscrito, al IPC se le pasó pues, esta especie de folios con todas estas indicaciones de las preguntas, de los problemas, de dónde había que preguntar, que es un poco el testigo que yo pasé a todo el equipo que colaboró con nosotros, y ellos han hecho este trabajo magnífico, del que os van a contar los próximos días, del que yo no tengo nada que decir, pero sí os quisiera un poco, para acabar, pues leeros un poco pues, alguna de esas preguntas que están sin respuesta, que sería, tengo muy claro que se repartieron los cuaterniones y que había dos miniaturistas jefes, el A1 y el B1, que son los que están condicionando la realización del manuscrito. Mi pregunta es, ¿estos dos grandes maestros utilizan los mismos pigmentos? ¿Por qué los efectos colorísticos son distintos en el segundo? ¿Qué está empleando el segundo que no emplea el primero? ¿Existe alguna posibilidad de que esta comunidad griega que existía en Palermo, en el palacio, que eran expertos en toda la tintura, en todos estos tejidos que hacen, hubiera alguno de estos elementos típicos? Esto no lo podemos saber porque no hemos hecho orgánico, pero eso es una de las grandes preguntas, si realmente utilizaron material orgánico. Otro gran tema es la existencia de un modelo. Para mí está claro, pero también está claro que se hizo muy rápido y que muchas cosas están hechas muy deprisa. Y, por último, la idea del proyecto frustrado, que es un poco la idea en la que yo estoy trabajando más. Y estos son un poco pues, la presentación del problema que, como veis, es muy difícil de resolver y, digamos, todas las preguntas que hay sobre la mesa. Muchas gracias.